Bueno, en cuanto a la relación con los pares, lo que habíamos dicho la vez anterior era que realmente hoy se necesitan varios docentes, expertos, especialistas cada uno en su materia y en su orientación para sacar el mejor producto posible en cuanto a nuestros alumnos. Por eso es que hoy se requiere de una educación totalmente integral, que tiene que ver con con la formación para el trabajo, con seguridad e higiene, con inglés, con marketing, bueno, con un montón de cuestiones, ¿sí? El vínculo con la producción. Esto es sumamente importante para que los docentes empiecen a tomar real conocimiento y conciencia de cuáles son los requerimientos que el mercado necesita, no para alimentar una mano de obra calificada barata, ni mucho menos, sino que para que nuestros alumnos realmente tengan serias oportunidades en el caso que ellos quieran ir y trabajar, ¿sí? Que realmente puedan hacerlo. En cuanto a la gestión institucional, esto lo habíamos dicho y esto viene ahora asociado con lo que vamos a ver dentro de un rato. La gestión institucional. Profes, acá hay que empezar a tener en cuenta y en lo posible tomar conciencia que la labor del docente no está solamente dentro del aula, sino que está dentro de la institución, como gestor. ¿Por qué digo esto? Porque va a depender también de nosotros, por ejemplo, hacer una gestión para que nuestros alumnos tengan una práctica, poder gestionar un plan de mejora en cuanto a cuestiones de índole pedagógica, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con la gestión institucional. Y acá es lo que hablaba Néstor recién, el conocimiento profesional específico. Es algo de lo que ningún MEP no debe tener, que es el conocimiento profesional específico. Cada uno debemos ser expertos en lo que vamos a enseñar. Es la única manera de poder enseñarlo, ¿sí? Y si no lo sabemos, anotémoslo en una de las debilidades y tengámoslo presente para mejorarlo antes de que nos toque dar. Bueno, ¿cuáles son las personas que están dentro del sistema educativo institucional? Cuando hablamos de institución hablamos de los centros, ¿sí? Tenemos directivos que obviamente acreditan que tienen experiencia, que han tenido formación, pero también hay otros que no. Así como tenemos directivos, también vamos a tener docentes. Los docentes, hay docentes que tienen mucha experiencia, como lo que por ahí marcaba Néstor en el oficio, pero hay docentes que no, lo cual no significa que no puedan ser docentes. Lo que sí significa es que se deben preparar para ser docentes, que es distinto. Hablamos de aciertos en la diversidad. Y yo acá voy a empezar a trabajar con casos concretos. Bueno, ¿qué es lo que nos suele suceder en los centros? Que hay docentes que tienen excelentes resultados, ¿sí? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que sí, pero a mí particularmente cuando yo era directora, y también cuando fui docente y cuando fui supervisora, me encontraba con muchos alumnos que decían, señor, profe, ¿quién va a dar este año, por decir algo, electricidad? Juan Pérez. Ah, entonces me voy a anotar, si da Juan Pérez me anoto. Resulta que en el cuatrimestre se enfermaba Juan Pérez y venía Mongolito Flores. Y decía, ah, no, yo a Mongolito no, si está Mongolito no me anoto en otra cosa. Entonces, realmente hay profes que tienen muy buenos resultados y que son respetados y considerados por sus alumnos. Entonces, lo que hay que hacer es justamente empezar a ver esas personas
empezar a observarlas desde el cuerpo directivo para ver por qué es el éxito de esa persona. No para echar cargas en aquel que no lo tiene. Yo siempre digo esto, a ver, si yo soy Trae recién pros y recibida. contras también eso, profe. ¿Cómo? Trae sus pros y sus contras también eso, ¿sí? No, que el alumno no quiera ir porque el suplente no le gusta o no lo conoce, ¿viste qué pasa? Sí, pasa. ¿A qué te Pasa. referís con sus pros y sus contras? Y las contras, más que nada, por el tema de se pierde mucho tiempo, se pierde días de clase, después cuando el profesor titular vuelve al aula, como que los alumnos, no la mayoría, pero algunos quedaron en el aire. Sí, sé que es culpa del alumno, pero Bien. lamentablemente pasa, como decís vos, sí. Es cierto, pero díganme, profes, yo también acá largo otra pregunta y no para tener respuesta, solamente para que quede en el aire. Yo pregunto, ¿cuántos de los profes que por alguna circunstancia tienen que irse y dejar un suplente, tienen una charla con el suplente para explicarle la situación de los alumnos, para dejarle la planificación, para dejarle el perfil del curso, el diseño curricular, para dejarle alguna actividad, para dejarle algún informe de la situación de sus alumnos? Yo pregunto, de los 20 y pico que estamos acá, ¿cuántos lo hacen? Yo En lo mi hago caso, obligatorio, profe. Lo tengo que hacer obligatorio porque tenemos todo bajo llave y tengo que hablar con el docente para darle un instructivo y de paso, bueno, todo el tema de los alumnos, pero es por obligación. He ido a hacer suplencias y la verdad que no, ni al docente le he visto la cara al titular. Entonces, a ver, yo ahora, insisto, no para que me respondan, vuelvo a tirar otra pregunta. Si ustedes llegan de sopetón a un curso ya iniciado, donde no tienen ni perfil, ni conocimiento de los alumnos, ni la planificación, ni ninguna tarea, ¿les puede ir bien o medianamente bien? Tienen que ser bastante hábiles. Y si dedicás las primeras clases a hacer un diagnóstico, por ahí sí. Sí, a mí me pasó muchas veces Porque eso pasa todo el tiempo en educación, que vienen en media suplentes. pasa mucho. Y bueno, Sí. la remás un poco y después vas adquiriendo cintura también, después de un tiempo. Sí, Está bien, pero pero a mí en media pasa muchísimo. Dani, vos dijiste algo, uno va adquiriendo cintura. La pregunta sería, Sí, ¿eso es realmente lo que corresponde? no, para nada, Y yo que No, soy para gorda, nada, profe. Dani, para yo te nada. pregunto No, una no. cosa, y yo que soy gorda y no tengo cintura, ¿qué hago? No, He claro, es estado una meses dando lotería. clases en A mí me Pero escuelas más pasa que con nada para el, el alumno que no, es y no no le nuevo. gusta a con, nadie. con el nivel en el que estoy, pero mi hijo está en la escuela pública y su docente titular, no sé qué le pasa, pero no estuvo en todo el año y van cambiando, maestra. Claro. Y depende de la que te llega, bueno, ahora llegó una recién recibida que parece como que no sé si sabe para dónde arrancar, como que la están acompañando, pero yo la entiendo, Pero la esas son las chica, que pero es un más ganas bajón tienen de para los enseñar, hay que chicos. aprovecharlas a veces. Claro. Ah, sí, A ver, sí, obvio, tiene las re ganas y le Elena, dedica tiempo perdón, todo. perdón, Elena, discúlpame que te interrumpa, pero a Sí, ver, vos tenés un nene que seguramente está en la escuela secundaria, ¿sí? Convengamos claro, que la estamos hablando primaria, de una educación obligatoria. Pensemos claro. que nosotros enfrente tenemos jóvenes y adultos que no vienen porque están obligados y que los que Sí, tal vienen es cual. porque han tomado la decisión de poder hacer algo que mínimamente les cambie su vida. ¿Sí? Sí, tal cual, pero Bien. ahí está la habilidad que tenemos nosotros como docentes de engancharlos para que se queden, sería. Que eso uno lo va haciendo con la experiencia. Claro. Pobre los que recién A ver, empiezan, se quedaron sin alumnos. Pero es triste. y bueno, Gaby, porque son perdóname, aburridos. había levantado la mano. Y no sé qué sé yo. ¿Eh? Gaby Perdón. había levantado la mano.
Sí, y en realidad un poco tomando el tema que te referías a las coordinaciones, a las direcciones, o sea, mucho tiene que ver con eso. O sea, en realidad para mí siempre tiene que ver con el cuerpo directivo, cómo nos manejamos los docentes, porque no es tan arbitrario que cada docente se maneje como le parece. A mí por lo menos me parece. Yo he tenido una sola vez que han tenido que poner suplente, y bueno, por suerte he tenido, sí, suerte con la gente que estaba en el listado y hemos podido trabajar bien. Claro. Pero sí, me tomé el trabajo, no, no queda el taller así, alguien que no, por lo menos no tuve alguna charla. Pero no sé, yo, a mí está me bien, Gaby, parece- pero yo creo que seremos más o menos 26, 27 personas, y de las cuales 2 realmente no es significativo. Entonces me parece que todas estas cosas, yo se las estoy tirando, profes, ahora, porque uno de los temas que vamos a trabajar después es la autoevaluación institucional. ¿Sí? Como para que queden en el aire, por eso digo, no necesito respuestas, solamente les pido que esto quede, que quede como esa hormiguita que te empieza a molestar, ¿viste? Eso. Bueno, después tenemos también docentes que por suerte son los más, que están muy comprometidos con la formación profesional. A tal punto que yo, porque eso sí lo he visto y lo valoro y lo reconozco, docentes que inclusive ponen dinero de su propio bolsillo para llevar acá adelante la capacitación. Se ve permanentemente. Entonces, me parece, yo siempre dije, para mí es un despropósito no reglamentar y no regular la formación profesional, porque tenemos la virtud de tener docentes muy comprometidos, terriblemente comprometidos, y los estamos desperdiciando, y no los estamos aprovechando, para fortalecer el sistema, ¿no? A eso me refería. ¿Sí? Bueno, por ahí también estaría bueno ver estos docentes, cuáles son las características que tienen para empezar a establecer las características del instructor de formación profesional también. Dice, educar en formación profesional es distinto a hacerlo en otro ámbito, aun cuando las personas a cargo de la tarea también lo hagan en otros sistemas de enseñanza. Cualquiera que esté trabajando en escuela media y formación profesional, sabemos que no es lo mismo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí particularmente, yo siempre dije, yo tenía 21 años cuando me enamoré de la formación profesional. Y uno termina apasionándose gratamente. Entonces, ¿por qué? Porque el trato con el joven y con el adulto es muy enriquecedor. Yo creo que hasta inclusive termina siendo más rico para nosotros que lo que nosotros les damos a ellos. Así que es un sistema muy particular. Formación profesional es distinto, es totalmente distinto. La gente va porque quiere, la gente se queda porque quiere, y la gente aprende lo que puede de lo que nosotros estamos dispuestos a enseñarle. Y si me permiten, los invito a que cuando ustedes se paren frente al aula, frente a los jóvenes y adultos, los miren y piensen que cada uno de ellos, a partir de ese momento, ponen ustedes la posibilidad de poder mejorar, aunque sea un poco, la vida que están viviendo en ese momento. Y que no solamente va a redundar en el alumno, sino que en toda la familia. Entonces el impacto es mucho mayor. Y la responsabilidad es muy grande. Porque si él se frustra, creo que nosotros tenemos gran responsabilidad de esa frustración.
que quizás era su última oportunidad. Bueno, educar en FP dice, los tiempos y las necesidades son distintos de nuestros alumnos, es lo que hablábamos un poco recién, ¿no? Dice, acá les quiero comentar algo, es una manera de pensar lo que se enseña. Yo puse banco porque puse palabritas como para poder ir recordando lo que les quería comentar. Dice, ¿alguno hizo en alguna oportunidad el curso de instructores? ¿Años 85, 90? No, bueno, no importa. Cuando nosotros decimos, es una manera de pensar en lo que se enseña. ¿Por qué decimos esto? Es un poco lo que yo les hablaba, también les hice un comentario sobre cuando una persona manejaba y le quería enseñar a manejar a otra. No dar por obvio lo obvio, ¿sí? Tener la capacidad de empezar a desglosar, a desnaturalizar cada uno de los procesos, porque generalmente, por suerte, somos conocedores del oficio. Entonces damos por sentado un montón de cosas que el alumno no las conoce. Entonces me parece que eso es fundamental en formación profesional, empezar a desmenuzar, a desintegrar el procedimiento para poder enseñarlo en partes, no porque vayan separados, como les dije la otra vez, sino que porque para organizativamente y pedagógicamente es correcto para poder enseñarlo. Bueno, es una manera de ordenar contenidos y actividades en el tiempo, y es una manera de enseñar respetando lo que planifico. ¿Y qué es lo que suele suceder acá también? Y les digo porque hago mea culpa, y de hecho lo hice cuando recién empecé. Yo conocía mi oficio, yo fui siempre de la parte contable. Entonces, ¿qué me pasaba? Si a mí me decían, háblame del IVA, yo hablaba del IVA. Si me decían, háblame de empresa, hablaba de empresa. Si me decían, háblame de ingresos brutos, hablaba de ingresos brutos. Entonces, siempre tenía un discurso. Pero el saber me empezó a jugar en contra. ¿Por qué? Porque como siempre tenía el conocimiento para poder hablar de algo, llegó un momento que yo dije, no lo planifico, si yo ya sé lo que tengo que hacer. Hasta que en un momento, cuando empezamos a trabajar con calidad, uno empieza a darse cuenta que esto lo único que genera es ir trabajando sobre la improvisación. Entonces, si yo improviso, me quedan muchas cosas en el camino. Si yo planifico, puedo, o sea, tengo la libertad de correrme de la planificación, pero también tengo la organización para poder seguir un procedimiento, un contenido, un tema, una unidad, de la manera que pedagógicamente la debo desarrollar. Porque si no, caemos en esto, y yo debo decirlo, a mí me sucedió. Entonces un día capaz que no planificaba, y bueno, no importa, hoy trabajamos IVA. Y después me encontraba con que la mitad, que yo lo sabía, lo daba por obvio, no lo enseñaba, y el alumno quedaba con la mitad del conocimiento. Y después le generaba frustración. ¿Por qué? Porque quería resolverlo y no podía, no tenía todo el conocimiento. Bien. Dice, una manera de trabajar en equipo, de coordinarse y enredarse, generando un ambiente de capacitación en el que la creatividad se aplica a la planificación y la coordinación. Ser planificado no significa ser estanco, sino que es esto de empezar a agotar los recursos para que yo pueda trabajar de la manera más creativa posible. Ejemplo, una vez veo a una profe de corte que tenía alumnas que no tenían conocimiento del sistema métrico, ¿sí? Decimal.
y obviamente ella lo que necesitaba era que tomaran medidas. Y cuando tenían que hacer los moldes, tenían que doblar por la mitad. Entonces eso significaba que la medida que habían tomado la tenían que dividir por 2. Pero ¿qué pasaba? La gente no sabía utilizar el metro, ni sabía hacer las cuentas. Entonces, a ver, como ella ya conocía el tipo de alumno que tenía, ¿qué hacía? Les hacía con un hilo, con una lana, no, con un hilo, pero eso que no se estiraban, les hacía tomar la medida, lo doblaban por la mitad, y de esa manera podían tomar las medidas del molde e ir reemplazando. Pero lo más importante de todo esto es que la docente no se quedó con que les había solucionado el problema para que ellas puedan coser. Inmediatamente se comunicó con una escuela primaria de adultos, y de esa manera les hizo trabajar en paralelo, se dio algunas horas de ella para que empiecen a trabajar en paralelo en todo lo que fue, bueno, la parte de matemática y todo eso, que es lo que ella necesitaba y le hacía falta. O sea, se entiende, la creatividad sirve para un momento, quizás no para toda la vida. Hay que buscar otras alternativas, y eso tiene que ver con la planificación y la coordinación. Yo sé la situación de mis alumnos, soy creativo para solucionarlo, pero planifico un saber y un conocimiento. ¿Alguna duda? Nada. La creatividad, dice, no es espontaneísmo ni improvisación. Uno puede ser totalmente creativo y no ser improvisado. Otro ejemplo, esto lo vi en una escuela primaria de adultos, primer ciclo, señoras entre 50, 60 y 70 años. No aprendían los números. Entonces resulta que en Zapala una vez hay un club unión donde se empieza a jugar al bingo. Y una de las señoras comenta, el domingo acompañé a mi hija a jugar al bingo. Debe estar re bueno eso, dice, porque se divertían un montón. Entonces, a una de estas señoras les costaba justamente los números. Entonces, hablando, le digo, María, le digo, ¿y a usted le gustaría jugar al bingo? Sí, dice, pero no, a mí me cuesta, señorita, mire, de aquí que termine. Digo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Me conseguí un juego de lotería y empezamos a jugar al bingo. En una semana se habían aprendido todos los números. Entonces, a eso es un poco. Por ahí pensar en las cuestiones que tienen que ver con ellos, con las necesidades de los alumnos, que van a ser una motivación para que ellos puedan aprender en mejores condiciones. Como también recuerdo que me tocó en una oportunidad visitar a una señora que había dejado la escuela, y le fui a preguntar por qué la había dejado. Y la respuesta de ella fue la siguiente: porque la señora no me deja que yo aprenda a leer la Biblia. Ella quiere que yo lea el libro de lectura. Y yo quiero saber leer para leer la Biblia. No la dejaban leer la Biblia. La señora se fue. Porque lo que le estamos dando no responde a los intereses de la persona. Bueno. Dice, la organización no es una repetición y estancamiento. Y acá yo puse evaluación de mecánica. ¿A qué me refiero con esto? Entro en una oportunidad, aula de mecánica. Los alumnos callados. Y le digo al profe, digo, qué callados que están. Ah, no, me dice, están en evaluación. Ah, le digo, ¿están en evaluación? Y el profe escribía en la pizarra. Entonces le digo, ¿me presta la evaluación, profe? No, no la tengo. ¿Pero cómo está tomando la evaluación? No, se las estoy copiando en el pizarrón porque me la acuerdo de memoria. Ah, le digo, ¿se acuerda la evaluación? ¿Profe, se corta o soy yo? Me parece. No, se corta, ¿eh?
Sí, a Sí, ver, ya profe. cortamos. Se escucha, estaba buena la historia. No, está, ¿Se cortó? Pero vuelva. está Corta, cortado. profe, se A ver, corta. voy a apagar la cámara, a ver si Como que se le puedo. corta. Espérenme. Sí, eso. Sí. A ver si ahí me escuchan mejor. Ahí. ¿Se Sí, escucha un sí, poquito a ver. mejor? Ahí viene. Bueno, Justo lo mejor se cortó. No, se ¿en corta. qué se cortó, por favor? La No, última. cuando estaba en la evaluación de mecánica. Entró a la evaluación y estaban en silencio. No tenía la evaluación. Claro, estaban en silencio. Entonces le digo, profe, qué calladito que los tiene. No, me dice, están en evaluación. Ay, le digo, qué bueno. Y el profe escribía en la pizarra. Entonces le digo, ¿esa es la evaluación? Sí, me dice. Le digo, ¿me la presta, profe? No, me dice, no la tengo. Ahí me tildé. ¿Cómo no la tiene? Le digo, no, me dice, porque me la acuerdo de memoria. Ah, le digo, ¿se la acuerda de memoria? Obviamente, toda la vida les tomó la misma evaluación. Imagínense que el profe lleva a cumplir 20 años en Cortó. institución. ¿Se cortó? No, se escucha. No, se se escucha. escucha. Yo no la escuché. Escucho bien. Les, Yo lo de- escucho cortado, no escucho nada. les decía que el profe no tenía la evaluación y a ver, en ese momento pensé, y hacía 20 años que el profe estaba dando mecánica. Me quise morir cuando me doy cuenta, yo no les digo 20 años, pero creo que 5 años estuvo tomando la misma evaluación. Entonces, una cosa es la organización y otra cosa es después entrar en la comodidad. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, Sí. profe? Bien. Sí. Sí. Entonces, profe. todas esas cosas, profe, son cosas que nos suceden. Lamentablemente nos suceden. ¿Sí? Después dice, el resultado del trabajo de enseñar lo planificado se evalúa y se mejora. Acá entramos en dos situaciones que son sumamente importantes en el proceso. La evaluación y la mejora. ¿Por qué? Profes, vamos a empezar a pensar en una evaluación a través de un instrumento. Sí, acuérdense lo que hablábamos del desempeño. Tiene que ser observable, medible y puede ser comparable. Entonces, yo voy a tener que lograr un instrumento de evaluación que me permita justamente estas cosas. Que no siempre tiene que ser el mismo, no siempre tiene que ser una hoja que diga, deme el concepto de contabilidad, ¿cuántos tipos de factura hay? ¿Cuántos responsables inscriptos hay? ¿Cómo se llama el impuesto provincial? ¿Cómo se llama el impuesto nacional? No, porque ahí caemos en lo básico de evaluar contenido. Y recuerden que yo puedo, a través del desempeño, que es el hacer, si ese hacer lo asocio al conocer y al saber, sale la capacidad. Y lo que yo voy a evaluar es la capacidad, no el concepto. ¿Sí? Y voy a ir evaluando de lo más sencillo a lo más complejo. Voy a ir generando el conocimiento y el procedimiento de lo más sencillo
a lo más complejo. Entonces, si yo tengo una clase de gastronomía, donde lo primero que evalúo es el procedimiento del lavado de manos y la preparación del mise en place, hasta que yo no haya evaluado esto, no puedo continuar. Porque cuando yo continúe, tengo que tener la total certeza que estas capacidades del correcto lavado de manos y de la preparación de la mise en place están adquiridas. ¿Y por qué hablamos de mejora? Para que no nos pase lo de mi profe mecánico. Porque también solemos caer que en algo nos va bien y lo instalamos y lo dejamos. Y algo no fue bien para ese grupo, no necesariamente va a estar bien para otro grupo. Y no me cabe duda que a pesar de que estuvo bien, puede ser mejorado. Yo acá les pediría que por 2 segundos, ya te paso, Sebastián, que por 2 segundos piensen. Las evaluaciones de ustedes, ¿realmente se basan en la evidencia del desempeño y del conocimiento en forma integrada o en forma separada? ¿Hay un registro sistemático de esto? ¿Y qué es lo que evalúan? ¿El contenido, el desempeño o la capacidad? ¿O evalúan en contenido y dan por sentado que se adquirió la capacidad? Preguntas para reflexión, no para tener una respuesta. Decime, Sebastián, sí. No, me quedé pensando en esto que dice que el resultado del trabajo de enseñarlo planificado se evalúa y se mejora. Y eso de mejorar, como dice usted, profe, muchas veces se da en situaciones en que te encontrás con alumnos en el que en estos objetivos de lograr la mejor calidad o de realmente transformarse en expertos de lo que están transitando, te encontrás con personas que sí logran eso, o que sí tienen esa capacidad, y el mejoramiento viene solo, ¿se entiende? Para la próxima planificación, porque muchas veces te parás en el lugar del resultado de esas personas que buscaron digamos, ser expertos en eso, lo lograron, entonces eso hace que tu planificación año a año también vaya mejorando, me ha pasado. Claro. ¿Sabés lo que es muy bueno, Sebastián? Tener al lado del contenido planificado y todo eso, tener Se una corta. columna en blanco. ¿Se nos corta? Bueno, corto y volvemos. ¿Sí? Ahí lo escucho, profe. Bueno, ¿sabés lo que te decía, Sebastián? Que está bueno en la planificación que nosotros hacemos dejar un espacio en blanco para registrar esa mejora. Porque si no caemos en la capacidad de tener una buena memoria o de recordarlo en ese momento para poder llevarlo a cabo, porque si no se nos diluye. ¿Viste? Claro, registrarlo. Registrarlo, aunque sea apuntar. A ver, esto que yo acabo de hacer, acá que puse aula de mecánica, el banco, esas cosas, eso a mí ya me da la pauta que tengo que recordar tal cosa. Y cuando dice se desarrolla un proceso de mejora continua, esto tiene que ver concretamente con la autoevaluación institucional, que nos involucra necesariamente a todas las cuestiones de mejora en el aula. Y vos fíjate, vos hablabas recién
Sebastián, esto que decías, la mejora surge. ¿Sabés por qué surge la mejora? En tu caso, porque vos observás al alumno y porque estás observando en qué momento se puede generar una mejora. Pueden haber colegas, Se corta. te decía, que en tu caso vos ves la mejora porque estás observando al alumno y estás viendo, ¿se corta? Ahora, no sé si a mí, pero desde el principio de la clase Se se corta escucha mucho. cortado, profe. Se corta mucho. A ver, ahí, ya no sé qué pasa también. acá. Se corta. A ver, ¿se me escucha ahí? Volvemos a arrancar, profe, corto y volvemos a meternos. mucho. Profes, salgo del Zoom y A mí volvemos a también se me corta meternos, muchísimo. por favor. ¿Me escucharon? No, no se le escucha Profe, nada. No, No pero se la le perdí escucha por nada. medio segundo. Capaz que tiene que reiniciar el router, profe. sí, voy a salir, salgamos por favor y volvemos a ingresar. Vuelvo a reiniciar el router, ¿sí? Por favor. Bueno. Ok, Profe. Ok. Salimos y entramos. Ok.